Entonces, bueno, ustedes pueden hacer doble clic, yo aquí lo hago de esta manera porque si no me abre la versión de Mac. Y lo primero que nos vamos a encontrar una vez que se abre entonces el programa es con la ventana del Home. Cuando ustedes abren el programa por primera vez, les va a permitir o sea, les va a solicitar que activen las macros. Va a salir un mensaje en amarillo en la parte superior que le va a decir habilitar, en inglés, ¿no es cierto? Habilitar los procesos o algo por el estilo. Y tienen que decirle OK, digamos, porque con eso se va a mostrar la set de herramientas o la barra de herramientas que nos permite navegar por el software. Como comentábamos ayer, básicamente, ¿no es cierto?, esta es una planilla Excel que contiene todas las fórmulas del nuevo NRC. Bien, entonces, lo que primero que nos va a aparecer, ¿no es cierto?, va a ser esta pantalla que es el Home, ¿no es cierto? Y nos da la versión que tenemos, en este caso la que yo tengo acá descargada es la última. Y acá abajo estos botoncitos, si ustedes los cliquean, van a acceder a los sitios, ¿no es cierto?, que hay material interesante que ustedes pueden revisar. ¿Ya? Entonces, en esta sección de acá arriba, arriba de las columnas, ¿no es cierto?, generalmente aparece el mensaje de habilitar las macros y este software, digamos, no se puede ejecutar, como les comentaba anteriormente, en Mac, porque en Mac, ¿no es cierto?, no corre macros. Entonces tiene que ser en un ambiente de Windows. Al habilitar los macros, entonces, se nos va a abrir aquí al final esta menú, ¿no es cierto?, que es el acrónimo del software, ¿no es cierto?, Beef Cattle Nutrient Requirements Model, ¿ya? 2016, que está basado, ¿no es cierto?, en el libro del ahora NACEM, antes se llamaba NRC, y vamos a ir revisando primero, ¿no es cierto?, lo que es la interfaz, todos los botones que están acá, y esta ventana, ¿no es cierto?, que es el Home. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que para salir del software, ¿no es cierto?, uno tiene que apretar el botón aquí, el que dice Exit, donde está el mouse ahora, y no cerrar, ¿no es cierto?, acá donde uno cierra las ventanas de Excel. ¿Por qué? Porque si lo cerramos así, con la ventana Excel, podemos, ¿no es cierto?, generar algunos problemas en el funcionamiento futuro del software. Entonces, lo recomendado es siempre salir apretando Exit acá, ¿ya? Voy a ir de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Aquí si aprieto este que es About, ¿no es cierto?, o Acerca, aquí ustedes pueden pedir, ¿no es cierto?, que les haga, les revise si es la última versión. Si ustedes cliquean, en este caso, después de unos minutitos, les va a decir que esta es la última versión vigente, así que no lo vamos a hacer ahora. Obviamente, nuevos para comenzar una nueva simulación o un nuevo, ¿no es cierto?, trabajo, y debiéramos tener algo así como lo que estamos viendo, si todo en cero. Cuando ya tenemos algo elaborado, ¿no es cierto?, después podemos grabar este reporte, digamos, esta simulación, y colocar el nombre que deseemos. Podemos también cargar alguna, por ejemplo, si yo pincho acá, ustedes ven que el programa por defecto tiene varios archivos, ¿no es cierto?, algunos para distintos estudios de casos, ¿no es cierto?, en crianza, en feedlot, algunas tablas, ¿no es cierto?, para vaquillas de reemplazo, y este Users Guide, ¿no es cierto?, que es un poco el demo que trae el programa, ¿ya? Pero que no lo vamos a abrir ahora. Para imprimir, ¿no es cierto?, ustedes ven aquí que hay una gran diversidad de tablas que uno puede imprimir, tanto tablas de input, ¿no es cierto?, o de ingreso de datos, los ajustes, las características del animal, que vamos a ver un ratito más, los requerimientos de los animales, que esto era lo que nosotros en clase hacíamos a mano, ¿no es cierto?, es el cálculo de requerimientos de mantención, de lactancia, de preñez, etc. Los reportes, ¿no es cierto?, o las tablas de salida, que también las vamos a ver más adelante, y una serie otra cantidad de tablas, ¿no es cierto?, que en este caso son utilizados para hacer los cálculos dentro del software. Lo que es la interfaz acá, ¿no es cierto?, lo que tenemos en esta sección a la izquierda es básicamente, ¿no es cierto?, donde van a estar los ingredientes de nuestras raciones, ¿ya?, que tiene un límite de 22 alimentos, ¿no es cierto?, que se pueden incorporar a la misma vez, no más que eso.
todo lo que veamos en amarillo dentro de lo que es el software, ¿no es cierto?, es lo que ustedes pueden modificar. O sea, ahí pueden escribir, teclear, ¿no es cierto?, y cambiar datos. El resto no lo pueden modificar, ¿ya? Después aquí en la parte, esto está descrito en la guía, ¿no es cierto?, que ustedes tienen en español, en esta parte que estoy ahora señalando, en la parte central superior, tenemos, ¿no es cierto?, los balances de energía y de proteína metabolizable. En la parte central izquierda, ¿no es cierto?, una serie de datos relacionados a las ganancias de peso, ¿no es cierto?, que podemos lograr en base a la cantidad de energía o en base a la cantidad de proteína metabolizable que estamos suministrando en la dieta, y después el consumo predicho, ¿no es cierto?, por distintas la ecuación, digamos, del software, el actual, que es el que ingresamos nosotros, el consumo expresado como un porcentaje del peso vivo, ¿no es cierto?, en fibra detergente neutro, consumo de agua. Y después, datos de la ración propiamente tal, ¿no es cierto?, costo por día, porcentaje de materia seca de la ración, de fibras, de proteína cruda, etc. ¿Ya? Al final acá, pH. En esta sección central, ¿no es cierto?, derecha, tenemos básicamente el balance a nivel de rumen, ¿no es cierto?, es decir, proteína degradable ruminal, el RDP, el RUP, ¿no es cierto?, o proteína no degradable en el rumen, y la relación entre ambas, ¿no es cierto?, más abajito tenemos los TDN o nutrientes digestibles totales, ¿no es cierto?, y la cantidad de proteína degradable en el rumen que permiten la síntesis de proteína microbiana, proteína, ¿no es cierto?, proteína cruda microbiana, y obviamente el balance acá, ¿no es cierto?, más abajito la cantidad de proteína metabolizable que se estima se está produciendo, cuánto de eso proviene de las bacterias, cuánto proviene, ¿no es cierto?, del alimento, y el total, obviamente. Recuerden ustedes que en general las bacterias pueden proveer del 50 hasta incluso el 100% de la proteína metabolizable de un animal, en este caso, y eso va a estar un poco dependiendo también del desempeño del animal, ¿ya? Animales que tienen ganancias más altas, probablemente las bacterias no van a ser suficientes para cubrir todos sus requerimientos. Y acá abajo el balance de nitrógeno, ¿cierto?, ruminal, que este es relevante porque en el fondo nos va a dar una idea de qué tan eficiente está haciendo, ¿no es cierto?, el trabajo a nivel ruminal, y también va a estar relacionado con este otro que es las emisiones, ¿no es cierto?, de nitrógeno o el balance de nitrógeno total. ¿Mm? Abajito acá todas las características energéticas de la dieta, y acá abajo, ¿no es cierto?, también el tema de la producción de metano. Entonces acá tenemos contaminación de nitrógeno y metano, o cómo podemos evaluar eso. ¿Mm? Y acá, en la parte superior derecha, todo lo que son minerales, vitaminas y aminoácidos, ¿ya? En la parte inferior izquierda, lo que tenemos, ¿no es cierto?, es la cantidad de alimento que ese animal va a estar consumiendo, y acá una opción escalar, ¿no es cierto?, que podemos nosotros ir subiendo en valores porcentuales sobre ese valor referencial. El peso inicial y el peso final. En este caso no es necesariamente peso final de faena, sino que es el peso final del periodo, porque podemos hacer nosotros raciones para, como veíamos, para animales en crianza, para animales en recría, etc. Y acá abajo una serie de opciones para cambiar rápidamente lo que son los ajustes del modelo en general. ¿Ah? Si vamos a trabajar con un modelo empírico o mecanicístico, ¿no es cierto? Si vamos a trabajar en unidades métricas o imperiales, si vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en base a materia seca o alimento tal cual es, y el tipo de animal, ¿no es cierto?, si está en crecimiento o engorda, si es una vaca en lactancia, vaca seca o vaquilla de reemplazo. ¿Ya? Entonces, eso es como la interfaz, y esto, aquí vamos a observar nosotros en general parte de los resultados. Después, volviendo al menú arriba, ¿no es cierto?, vamos a partir por esta primera sección, que es los ingresos de datos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ustedes ven, si yo pincho aquí en este primer botón que dice Inputs, ¿no es cierto?, me va a mostrar el conjunto de todas las tablas asociadas, que son estas más chiquititas que están acá al lado. Todas estas azules, ¿no es cierto?, están resumidas en este gran botón. Entonces, por ejemplo, la tabla 1 es de ajustes, ¿no es cierto?, que yo podría solamente verla ahí si hago en Settings, ¿no es cierto?, y me concentro en esa. Lo mismo, si yo pincho acá, solamente voy a ver los datos del animal, la tabla 2, las 2.1 y 2.2, que son tablas complementarias. Si voy a opciones, ¿no es cierto?, me va a dar otras opciones más avanzadas. Para esto uno tiene que tener un poquito más de, probablemente, de manejo de nutrición avanzada de rumiante.
Después el manejo general del animal, es decir, el uso de aditivos, de implantes, ¿no es cierto? Y si estos animales están en pastoreo, aquí ustedes pueden ver que eso lo podemos incorporar, y los aspectos medioambientales, ¿ya? Ahora, si queremos ver la pantalla completa, podemos apretar aquí Full Screen, ¿no es cierto? Y nos va a borrar el menú, ¿no es cierto? Y lo va a dejar oculto automáticamente, ¿ya? Pero para efectos de ahora, lo vamos a dejar permanentemente observando. Entonces, vamos a partir con un ejemplo y vamos a seguir avanzando en lo que es el software. Entonces, lo primero que tenemos que ajustar, ¿no es cierto? Y nos vamos a ir aquí paso a paso para no equivocarnos, es en los ajustes en el fondo de cómo va a trabajar el modelo. Entonces, en este caso, ustedes ven que aquí está el tipo de solución que va a utilizar, y aquí recuerden, lo que está en amarillo es lo que podemos modificar. Este es un código, ¿no es cierto? Y la unidad que está usando, en este caso MLS, significa de solución, ¿no es cierto?, de nivel mecanicístico o mecanístico. Y el otro, ¿no es cierto?, si yo coloco el número 1 ahí, me va a cambiar a ELS, ¿no es cierto?, que es nivel de solución empírico, ¿ya? Ahora, la diferencia de esto está explicada en el NACEM, ¿no es cierto?, o en el nuevo NRC, que básicamente son aproximaciones distintas, ¿no es cierto?, para calcular, por ejemplo, la energía, para calcular, en un caso, ¿no es cierto?, se usan valores referenciales de tabla, ¿no es cierto?, y en otros se usan coeficientes, ¿no es cierto?, y constantes asociadas a todo lo que son el modelamiento de lo que ocurre dentro del rumen y dentro del animal, ¿ya? Tanto para, por ejemplo, la cosecha de ácidos grasos volátiles, para la proteína microbiana, qué sé yo, el uso de nitrógeno. Entonces, dependiendo de cuál de las dos opciones ustedes elijan, los resultados van a ser distintos, ¿ya? No necesariamente van a ser iguales. Lo vamos a dejar en el 2 por lo pronto. Sistema métrico imperial, en este caso nosotros acá trabajamos con unidades métricas, ¿no es cierto?, kilos, etcétera, por lo tanto lo dejamos en 1, y también dejamos en 1 porque nuestras dietas siempre las hacemos en base a materia seca y no en alimento fresco. Para este ejemplo, ¿sí? No, no. Nada, ya. Para este ejemplo vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con animales en crecimiento o en engorda, ¿no es cierto?, entonces lo vamos a dejar en 1. Si quisiéramos trabajar con vacas de crianza, ¿no es cierto?, habría que ver si están secas, que sería 3, o en lactancia, que sería 2, y si queremos, ¿no es cierto?, trabajar para vaquillas de reemplazo o toritos de reemplazo, sería 4. Entonces, por lo pronto lo dejamos en 1, avanzamos al segundo, que es el animal. Entonces aquí viene por defecto, ¿no es cierto?, estos valores que están, ¿no es cierto?, un poco locos algunos aquí, por ejemplo, los kilos no corresponden con la edad del animal, ¿no es cierto? Entonces vamos a dejarlo supongamos que tenemos un animal, vamos a hacer un periodo de crecimiento, ¿no es cierto?, de recría. Entonces vamos a asumir que este animal está destetado con 7 meses, ¿no es cierto? Y va a ser, por lo tanto, número 1, que sería un ternero, ¿ya? El yearlings son los añales, o son animales, ¿no es cierto?, que es lo que ustedes ven aquí en la columna H, son animales sobre el año, digamos, ¿ya? Y calves, ¿no es cierto?, son terneros, es decir, animales que no alcanzan el año y que pueden o no estar castrados. En este caso, en la siguiente fila nos pregunta eso, ¿no es cierto?, si es un animal entero, un toro, digamos, un torete, si es un novillo castrado, ¿no es cierto?, obviamente, o si es una vaquilla, o si es una vaca. Entonces, en este caso, vamos a dejar que es un animal joven, ternero, ¿no es cierto?, pero que ya fue castrado, por lo tanto, le vamos a dejar el número 2. Nos pregunta la condición corporal, ¿no es cierto? Esto nosotros lo vimos en clase y que ir a una escala de 1 a 9. En este caso vamos a dejarlo en 5, vamos a asumir que los animales están en una buena condición corporal, pero obviamente eso lo podemos evaluar, ¿no es cierto? Y modificar si esto lo estamos aplicando en terreno. ¿Y por qué? Porque obviamente esto va a modificar los cálculos que va a realizar el software. Para el peso vamos a asumir que destetamos, ¿no es cierto?, con 250 kilos, y queremos llegar a un peso final, ¿no es cierto?, de unos 350 para que entre en la etapa de engorda. Es decir, estamos hablando de una recría, ¿no es cierto?, de colocarle unos 100 kilos de ganancia a estos animales. El peso maduro, ¿no es cierto?, en general eso está asociado al peso en que en el fondo ese animal va a ser faenado, ¿ya? O si es un animal de reproducción, ¿no es cierto?, su peso adulto.
En este caso nosotros vamos a dejar acá 525 kilos, ¿no es cierto?, como peso maduro. Ahora, si no tenemos una idea clara de esto, justamente la tabla 2.2, que es la que está acá abajo, a ustedes les puede dar una idea, ¿no es cierto?, de cuál es el peso maduro. Y voy a explicarlo rapidito, ¿no es cierto? Supongamos que ustedes tienen datos de su campo o del campo que están asesorando y tienen una idea de los pesos de la canal caliente, ¿no es cierto?, que es esta primera fila aquí. Entonces, supongamos que el peso de la canal caliente son 250 kilos. Tendríamos que tener también un conocimiento de cuál es el espesor de grasa dorsal. En el caso chileno, ¿no es cierto?, vamos a asumir que es 0.9, ¿no es cierto?, centímetros de profundidad o de espesor de grasa dorsal. Y el área del ojo del lomo lo vamos a dejar en 90, por colocar un valor. Y nos preguntan, ¿no es cierto?, cuál va a ser, qué tipo de calidad estamos logrando. En este caso, vamos a colocar un 5, que sería un choice, ¿no es cierto? Y les dice inmediatamente entonces cuánto debería ser el peso estimado, ¿no es cierto?, en este caso, para la última fila que está, ¿no es cierto?, que es el predicted, ¿no es cierto?, en la línea 47, a un 27% de engrasamiento, ¿ya? Acá nosotros tenemos 3, porque está el 3 puesto ahí arriba, ¿ah? Eso no lo cambiamos. Nosotros en general dijimos que nuestros animales no se engrasaban tanto, por lo tanto vamos a dejarlo en 1 o en 2, entonces lo voy a cambiar aquí a 2, ¿no es cierto?, pensando que se engrasa un poquito más. Y ahí tendríamos entonces más o menos este animal, según este modelo, digamos, ¿no es cierto?, con 435 kilos lograría más o menos esa canal, ¿ya? Entonces es como una ayuda, como para tener una idea, pero la experiencia también ahí a ustedes les va ayudando entonces a estimar este valor. Ya expliqué un poquito esto fue lo que vimos cuando hicimos los cálculos a mano, ¿no es cierto? Una de las tablas de las primeras guías, cuando era, ¿no es cierto?, el peso de referencia, ¿no es cierto?, de un animal, y que se usa para los cálculos de requerimientos de energía, ¿ya? El tipo de raza, en este caso las opciones son doble propósito, Bos taurus, Bos indicus y un ganado lechero. En este caso nosotros vamos a dejar Bos taurus, ¿no es cierto?, que podríamos trabajar con Angus o Hereford o Charolais o algo del estilo. Si trabajáramos con un overo colorado, a lo mejor ahí tendríamos que colocar el número 1, ¿ya? Después el tipo de cruza, en este caso, si es puro, digamos, ¿cierto?, que es el número 1, dos razas, ¿no es cierto?, una cruza de 2 razas o de 3 razas, vamos a dejarlo en 1. Vamos a dejarlo en ángulo, ¿no es cierto?, y acá a la derecha está la tabla auxiliar, que da la raza, ¿no es cierto?, que en este caso ustedes aquí tienen 31 opciones, obviamente no están todas, recuerdan que en clase veíamos que había más de 250 razas, pero ¿cuál es la gracia? Que, bueno, uno puede usar esto como una referencia, si es que no estuviera acá, por ejemplo, no está el overo colorado, ¿no es cierto?, pero lo más parecido podría ser acá el Holstein, ¿no es cierto?, y ustedes ven aquí que hay varias columnas. El BE, ¿no es cierto?, es el efecto de la raza para la energía. Entonces, por ejemplo, 1 quiere decir que no tiene ningún ajuste. En este caso, en el segundo, en el Bradford, es 0,95. Quiere decir que tiene un ajuste de un 5% menos de la energía, ¿no es cierto?, que se le resta. Y los que están por sobre 1, como el Holstein, ¿no es cierto?, en este caso es un 20% más de mantención, energía de mantención, respecto a lo que es la ecuación que uno utiliza para el cálculo, ¿ya? Después el L es la lactancia, ¿no es cierto? Y después hay otras variables que se utilizan para el tema de lo que es la parte de crianza, digamos, de las hembras. Entonces, acá abajito, si ustedes, por ejemplo, la raza que ustedes están ocupando no está, ¿ya?, uno puede aquí ingresar el valor. Entonces, supongamos que yo estimo que el overo colorado, ¿no es cierto?, tiene a lo mejor un 10% más de requerimiento, entonces le pongo 1.1 aquí, ¿no es cierto? Y esto ahí abajito, ¿no es cierto?, dice qué es lo que va a usar, el current, ¿no es cierto? Entonces está usando el valor que yo le ingresé. Entonces si yo modifico esta línea, entonces va a ocupar esos valores para los cálculos de requerimiento de energía, etc., ¿ya? Vamos a dejar en 0 ahora porque es el ejemplo. Pero así uno podría trabajar con las razas que no están, ¿no es cierto?, y hacer algunas estimaciones o en base a la literatura, etc. Volvemos acá. Estábamos aquí en la raza, ¿no es cierto? Estos espacios, el 23 y el 24, ¿no es cierto?, es que cuando tenemos 2 o 3 cruzas, digamos. Entonces ahí se usan
para indicar cuál es la cruza, digamos, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que yo dijera que tengo un sistema 2, ¿no es cierto?, de cruza. Entonces ahí me dicen, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la mamá, la raza de la mamá y cuál es la raza del papá? Entonces, en este caso voy a dejar la raza de la mamá Angus, ¿no es cierto? Y pondría a Charolais como una cruza terminal. Entonces, y si fuera el 3, ahí me va a preguntar por una tercera cruza, ¿no es cierto? Pero en este caso, para hacerlo más simple, lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, simplemente ahí en 1, ¿ya? Me equivoqué. Ahí, 1. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, acá dice 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto?, en el tipo de raza, y si yo pongo 5, ¿no es cierto?, me va a mostrar un error ahí. Es decir, eso no corresponde, no va a resultar en nada. Entonces es una manera fácil de decir, ups, aquí hay algo equivocado. Entonces volvemos al 2 en este caso. Bien, toda esta parte que sigue, ¿no es cierto?, de la línea 25 hacia abajo, en este caso no la vamos a detenernos a explicarla, porque básicamente es para cuando se trabaja, ¿no es cierto?, con animales de crianza, o sea, días de preñez, ¿no es cierto?, peso al nacimiento, días desde el parto, producción de leche relativa, o la producción de leche, ¿no es cierto?, conocida, si yo la tengo, o tengo alguna idea, y, ¿no es cierto?, la edad objetivo al parto, en este caso, ¿no es cierto?, o sea, con qué edad quiero que esa vaquilla, digamos, para por primera vez, etcétera. Eso se lo ocupa para el tema de la vaquilla de reemplazo, etcétera. Y el lapso interparto es el último. Eso ya lo explicamos, y ahí estaríamos entonces con el tema de los animales. Nos vamos a manejo. Entonces, en el manejo tenemos acá 3 opciones de uso de aditivos, ¿no es cierto? 1 es sin uso de aditivos, y 2, en este caso, monensina o la solacida. Hoy día sabemos que hay más opciones, ¿no es cierto? Está las levaduras, hay otras ionóforos, ¿no es cierto?, que están disponibles también en el mercado, no en el caso chileno, digamos, pero a nivel mundial. Y básicamente lo que va a hacer, si yo coloco cualquiera de estos números, va a considerar eso, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver más adelante en las opciones, que lo que hace es ajustar el consumo, ajustar la eficiencia, y obviamente entonces eso va a modificar la predicción de ganancia de peso, etcétera. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a decir que no vamos a considerar ningún, ¿no es cierto?, ionóforo, y tampoco vamos a considerar ningún implante, ¿ya?, que es la segunda opción. Recuerden también que los implantes también van a modificar, ¿no es cierto?, el consumo, la conversión, etcétera, y ahí cambia todo. Y como no vamos a trabajar con animales de pastoreo en este ejemplo, vamos a dejar eso, ¿no es cierto?, tal cual está, o sea, sin modificación. Que son la unidad de pastoreo, ¿no es cierto?, cuántas hectáreas tengo y cuánto es la cantidad de días, ¿no es cierto?, que esos animales van a estar en ese potrero, y cuánto es la biomasa, ¿no es cierto?, que tengo en esos animales. Después nos vamos al medio ambiente. En este caso tenemos la velocidad del viento como la primera variable, la temperatura previa, ¿no es cierto?, la actual, la humedad relativa previa y la actual, ¿no es cierto?, en este caso está en grados Celsius, pero quedaron con datos que no corresponden, por lo tanto lo vamos a dejar en 20, ¿no es cierto?, grados, para dejarlo termoneutral, y 65, ahí está bien, ¿no es cierto? Exposición a tormentas, sí o no, 1 o 2, ¿no es cierto? En este caso vamos a decir, no, las tormentas acá no son un problema. La temperatura, ¿no es cierto?, durante la noche, ¿ya? Le vamos a colocar 10 grados más o menos, ¿no es cierto?, por colocar un valor. Eso lo usa para estimar, ¿no es cierto?, la capacidad de balance térmico, ¿no es cierto?, del animal, ¿ya? O sea, si tiene noches frescas, para poder, ¿no es cierto?, eliminar el exceso de calor que acumuló durante el día. Después tenemos también, pensando en todo lo que es estas variables de aislación térmica, ¿no es cierto?, la profundidad del pelo, ¿no es cierto?, en centímetros, lo vamos a dejar en 1 solamente, el tipo de, el cuero, ¿no es cierto?, la capa, digamos, si es delgada, gruesa o en promedio, en este caso la dejamos en promedio, y además cómo está, ¿no es cierto?, si está limpia, tiene algo de barro, o poco de barro, ¿no es cierto?, o mucho barro. En este caso, vamos a ponerle que no tiene, ¿no es cierto?, barro, está limpiecito. Y acá está último, el cattle panting, ¿no es cierto?, es el jadeo, y en este caso vamos a decir que no está jadeando, no vamos a estar limpiando. Y si, ¿no es cierto?, los tengo en un corral al aire libre, o estoy en un galpón con cama caliente, acá podría colocar, ¿no es cierto?, la profundidad de ese barro, que también significa una pérdida de energía para el animal, ¿ya?
Y finalmente aquí en opciones, que es la última de los menús acá, esto es un poquito ya, un poquito para más, nivel más avanzado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un factor de mantención, yo puedo, ¿no es cierto?, incrementar en términos porcentuales o disminuir, ¿no es cierto?, la energía requerida para mantención. Supongamos que yo estoy haciendo evaluando una ración, y digo, mire, pero las condiciones que están en los animales, ¿no es cierto?, voy a aumentar en un 5% el requerimiento de energía de mantención. Entonces aquí lo puedo colocar derechamente 5, y eso el programa lo va a considerar, ¿no es cierto?, para los cálculos. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Si yo ingresé las variables meteorológicas, ¿no es cierto?, y quiero que las considere, aquí es donde tengo que ponerle que sí o que no, digamos, ¿ah? Para energía neta de mantención y para el consumo de alimentos. En este caso, por defecto, vienen en que no están consideradas, ¿no es cierto? Entonces le vamos a poner aquí, en este caso, que sí, y cambia, ¿no es cierto?, a verdadero aquí, ¿no es cierto? Por decir, va a considerar las variables ambientales, ¿no es cierto?, para hacer los ajustes correspondientes. Y acá, ¿no es cierto?, acá está Monencina y acá está el implante, aquí está, ¿no es cierto?, y esto también lo podemos modificar. Entonces supongamos que estamos trabajando con levadura y la levadura nos dice que en el fondo reducen un poco el consumo, ¿no es cierto?, en vez de un 3, un 4 o un 6, por decir, inventar números, aquí yo lo puedo modificar, ¿ya? Lo mismo que el ajuste, ¿no es cierto?, para el consumo de materia seca en producto del uso de implantes promotores de crecimiento. Lo mismo acá, me pregunta si yo quiero usar el valor por defecto o la ecuación por defecto para calcular el pH o yo lo ingreso, ¿ya? En este caso lo vamos a dejar en 0. También acá, en general, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan sus clases de nutrición, se habla, ¿no es cierto?, que la energía digestible, ¿no es cierto?, un 82% de la digestible, ¿no es cierto?, es una constante para transformar la energía metabolizable. Entonces ahí viene por defecto ese valor, ¿no es cierto? Entonces yo puedo dejar 0 y va a usar el valor por defecto, ¿no es cierto? Puedo ponerle el 82 o puedo cambiar al valor que yo quiera, y si coloco 1 va a usar la ecuación, ¿no es cierto?, más reciente de Gaussian, ¿ya? Lo mismo acá, para calcular, ¿no es cierto?, los valores de energía de mantención, de metabolizable, perdón, y neta, para todo lo que es los cálculos empíricos, ¿no es cierto?, por defecto 0 dice que va a calcularlo de los valores de TDN o nutrientes digestibles totales, pero si coloco 1, entonces yo tengo que, va a calcularlo de los valores que yo ingresé, digamos, en la tabla de composición de alimentos. Lo mismo acá, el rendimiento, ¿no es cierto?, la producción de proteína cruda microbiana, ¿no es cierto?, por defecto 0 va a usar un 13%, ¿ya? Pero esto, hay algunos datos empíricos, ¿no es cierto?, que el 13% sería cuando sus dietas son de forrajes de buena calidad, cuando trabajan, y eso está en una de las guías que trabajamos a mano también, de las primeras, que cuando ustedes tenían raciones mixtas era un 11,5, ¿no es cierto?, y dietas más ricas en granos se acercaban más al 8%, según algunos ensayos en Nebraska. O le podemos colocar el valor que nosotros estimemos, digamos, ya, de eficiencia. Acá está la ganancia de peso deseada, ¿no es cierto? Esta también la puedo modificar, puedo decir que mi ganancia deseada es 1,5, puede ser 1,4 o 1,8, lo que ustedes quieran, digamos, no 50, obviamente. Y también acá, ¿no es cierto?, les pregunta si van a usar el 0, en este caso, el valor por defecto, ¿no es cierto?, de eficiencia de transformar de proteína neta a proteína metabolizable. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejercicio a mano? Cuando calculábamos la proteína neta, ¿no es cierto?, después lo dividíamos por un valor fijo o uno variable, ¿no es cierto?, dependiendo si el peso equivalente era superior o inferior. Entonces acá también eso lo podemos modificar. Y finalmente, acá está la cantidad de nitrógeno reciclado, ¿no es cierto?, que también 0 asume que no hay ningún reciclaje de nitrógeno, 1 usa los valores, ¿no es cierto?, del 2000, el 2 una ecuación, ¿no es cierto?, de esos investigadores, que no recuerdo el nombre ahora, y el 3, ¿no es cierto?, la ecuación propuesta en este software. Entonces lo vamos a dejar con el 3 en este caso, ¿ya?, que sería la ecuación propuesta, y que en el fondo esa ecuación lo que plantea es que en la medida que hay más consumo de nitrógeno, hay menos eficiencia, ¿no es cierto?, o menos reciclaje, o menos nitrógeno reciclado que va a destino a catabolismo, perdón, a anabolismo. Lo que nos toca ver es alimentos, ¿ya? Entonces, aquí estos 3 colores, ¿no es cierto?, representan los alimentos,
Pero al pinchar aquí en Fits, ¿no es cierto?, nos entrega la tabla 6, que son los alimentos, la tabla 7, que son dieta, que es lo que está aquí, y la 8, que es composición, que es este otro botón que está acá. Entonces, toda esta sección aquí en medio la podemos ver en estas tres tablas. Si quiero ver solamente dieta, ¿no es cierto?, pincho ahí, me va a mostrar la dieta y parte de la composición. Si quiero ver solo composición, me muestra solo composición. ¿Ya? Si vuelvo a Fits, ¿no es cierto?, me muestra todo. Entonces aquí es, ¿no es cierto?, ustedes ven que tenemos una línea del 1 al 22. Esta es la sección donde podemos ingresar los códigos de los alimentos, ¿no es cierto? Y esos códigos de los alimentos, ¿cómo los podemos saber? Vamos acá, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, acá dice ver SFL, ¿no es cierto? Si dejo el mouse, me dice qué es lo que significa SFL, que es la librería, ¿no es cierto?, de alimentos estándar. Que esa no la podemos modificar, ¿ya? Entonces esa la pincho y me muestra el listado de alimentos, ¿ya? Y hay, ya no me acuerdo, ciento y algo, ¿no es cierto?, alimentos. No están todos, obviamente, ¿no es cierto?, pero está una parte importante de los alimentos con sus características, ¿no es cierto?, nutricionales, cuánta fibra, si es un alimento fibroso, por ejemplo, si no es fibroso, con contenido de proteína cruda, proteína soluble, etc. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo ver el código, ¿ya? En este caso, ahí está el código, ¿no es cierto? Y acá se me corrió. Ahí sí. Acá hay un mensaje, ¿no es cierto? Dice, el usuario es responsable de asegurar la exactitud de la composición de los datos. Entonces, sería como ingresar la tabla nuestra que tenemos ahí en el laboratorio, ¿no es cierto? La tabla de composición de alimentos del profesor Enrique, pero habría que modificarla, ¿ya? Aquí donde dice load, ¿no es cierto?, cargar tabla, si yo pincho ahí, me da tres opciones. Está la tabla del año 2000, que es la versión anterior, ¿no es cierto?, del NRC, que es distinta en términos de orden, ¿no es cierto?, y algunos datos también probablemente, digamos. Y finalmente está la del usuario, pero esa no la podemos abrir aquí, entonces nosotros podemos ver estas dos solamente acá, ¿ya? Voy a abrir la del 2000, para que ustedes vean que cambia, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Ahí cambió, ahora parte del 101, y parte con otro listado. Los primeros en el anterior eran alfalfa, etc. Voy a volver a la estándar, o a la última versión, ¿no es cierto? Y ahí entonces va a cambiar y nos va a quedar entonces, va del 1 en adelante con las alfalfa primero en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, vuelvo entonces aquí a alimentos. En este momento no tenemos ningún alimento, ¿ya? Y aquí hay dos maneras, digamos, que está explicado esto en la guía, hay dos maneras de incorporar alimentos. Una es la que hicimos recién, ir a ver la lista de alimentos, anotar, ¿no es cierto?, cuáles son los que me interesan, y después volver acá, ¿no es cierto?, y escribirlo. Por ejemplo, lo que hicimos ayer, ¿no es cierto?, lo que me acuerdo, heno de alfalfa es el 5, ¿no es cierto?, 45 es grano de maíz, creo que 134 es soya, 834 creo que es, no, será bicarbonato de potasio, bueno, 845. 845 era ya, 845, la urea, y 816. el limestone, ¿cuánto era? 816. 816, va a ser el mismo ejemplo que hicimos ayer. Y podría, ¿no es cierto?, agregar más. Ahora, ¿cómo puedo agregar más? Puedo ir aquí a Select, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, aquí está el mismo orden que yo los ingresé acá, y aquí yo puedo desplazarme, ¿no es cierto? Supongamos que quiero pelón de almendra, por ejemplo. Sería el 7. No aparece nada todavía acá, ¿no es cierto? En la tabla 6. Agreguemos algún otro mineral, por ejemplo, podría ser bicarbonato, una sal, ¿no es cierto? Sal genérica. Ya. Solo por ejemplo, agregué dos más ahí. Entonces, para que aparezcan en la tabla 6, en la 7 y en la 8, yo tengo que colocar acá, ¿no es cierto?, donde dice retrieve, ¿no es cierto?, que es como rescatar. Al pinchar ahí, aparecen automáticamente. ¿Ya? Ahora, yo puedo llenar aquí con 22, pero no necesariamente significa que los voy a usar los 22. ¿Ya? Otra cosa es que, claro, aquí ahora tenemos los alimentos, si me muevo a la derecha, ¿no es cierto?, al pedir que los rescate, me va a mostrar, ¿no es cierto?, su composición, el costo, etcétera. Digamos, en este caso no tienen costo, pero me muestra su composición, etcétera.
Y aquí yo puedo preguntar, ¿no es cierto? O puedo decidir si quiero ingresar aquí en cantidad, cuántos kilos de cada alimento, ¿no es cierto?, se va a comer un animal por día, o si quiero, ¿no es cierto?, ponerlo en porcentaje. ¿Qué porcentaje, ¿no es cierto?, va a representar cada alimento de la ración? ¿Ya? Si lo dejo en porcentaje, la suma acá me tiene que dar 100. En este momento está en rojo acá abajo, ¿no es cierto?, en la línea 27, AA27, está en rojo, porque obviamente no he colocado nada. Entonces, supongamos acá, vamos a trabajarlo en porcentaje primero, después podemos cambiarlo sin mayores problemas. Vamos a decir que un 20% o un 25%, ¿no es cierto?, va a ser alfalfa. Esta es una dieta esta es de crecimiento, le vamos a dejar un 50%, ¿no es cierto?, de esto, un 15% de esto, tenemos 90 y nos queda un 10, y vamos a dejar el pelón de almendra, ¿no es cierto?, como 10. Entonces ahí me suma el 100. Pero, si ustedes se fijan en la columna AB, no aparecen cantidades, porque no he dicho cuánto está comiendo este animal. Ahora, dijimos que este animal pesaba 250, ¿no es cierto?, más 100 kilos, era más 350, para tener una idea del consumo, ¿no es cierto?, eso sería un promedio de 300 kilos, ¿no es cierto?, la media. Y estos animales deben estar comiendo el 3% más o menos de su peso vivo, por lo tanto vamos a asumir que va a comer 9 kilos aproximadamente. Entonces aquí, yo al agregarle el valor 9, ¿no es cierto?, en la AA29, voy a colocar 9, ¿no es cierto?, y automáticamente me va a aparecer las cantidades, ¿no es cierto?, porque voy a decir, bueno, 2,25 representan el 25% de 9 kilos y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí que sí. Ya. Entonces, supongamos ahora que yo tengo los datos de mi maíz, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en realidad acá me dice que el contenido de materia seca es de 87, pero yo digo, ¿sabes? En realidad yo mandé a analizar esto y acá me dio, no sé, 88, ¿ya? Y la proteína me dio, en realidad, me dio 9, ¿ya? Y, no sé, el extracto etéreo, ¿no es cierto? Me dio 3,9, por decir algo. 3,9. ¿Ya? Por cambiar 3, digamos. ¿Ya? Entonces, al cambiar esto, después si yo ejecuto y salgo, ¿no es cierto?, se va a perder esos cambios. ¿Ya? Ese alimento va a desaparecer, porque va a volver a la base de datos, ¿no es cierto?, que tiene. Entonces, si yo quiero rescatar ese alimento, voy a hacerlo con otro también, digamos, a la alfalfa vamos a poner que tiene un 90% de materia seca, ¿no es cierto?, y un 21% de proteína cruda, ya, solo va a cambiar eso. Entonces, yo lo que puedo hacer es, estando ahí, ¿no es cierto?, en cualquier parte de esa línea, voy a copiar, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto?, se abre, este no es un error, sino que me dice que el alimento, este que era el 5, si ustedes recuerdan, se le agregó 9000, o sea, ahora quedó en 9005, y ahora aparece en una tabla de alimentos que es del usuario. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo, con, ¿cuál fue que cambiamos el otro? Fue el maíz. Entonces me gano aquí cualquier parte del maíz, también le pongo copiar, y ahora es, ¿no es cierto?, el 9045, antes era el 45. ¿Dónde quedó eso? Me voy aquí a ver UFL, ¿no es cierto?, es decir, ver la librería de alimentos del usuario, y ahora voy a tener esos dos alimentos, el 9005 y el 9045. Y así entonces yo puedo, si estos alimentos son recurrentes, digamos, puedo entonces ir guardando esos alimentos para trabajar con ellos, ¿no es cierto?, y no con los valores de referencia. Después, obviamente, ¿no es cierto?, cuando lo llame, acá tendría que poner, ¿no es cierto?, el valor, el 9005. Ya, ahí está, alfalfa hey, lo llamo, ¿no es cierto?, y aparece ahí. ¿Se fijan? Y ese va a ser el valor con las modificaciones que yo lo hice. Además, como lo cliqué acá, o en el fondo no lo cliqué yo, pero el programa automáticamente lo cliquea y lo bloquea. Significa, ¿no es cierto?, ese rojo que está ahí, en este caso no es un error, sino que me está indicando que esos valores están bloqueados. Porque después, si yo, como les digo, salgo, ¿no es cierto?, o lo grabo y no lo cliqueo, cuando vuelva a cargarlo, digamos, me va a cargar el valor por default o de referencia de la tabla de alimentos. ¿Ya?
Y en el home, entonces tengo, ¿no es cierto?, los alimentos que ingresé, todos los que ingresé. Estos, obviamente, como los borré, no quedan con números. Pero acá están solo los que tienen, ¿no es cierto?, los porcentajes que estamos incluyendo. Entonces, ¿qué es lo que primero podemos ver? ¿No es cierto? Acá vemos los balances, ¿ya? El balance de energía, primero, ¿no es cierto?, metabolizable. Me dice que la ración está aportando 25, ¿no es cierto?, y que se requieren 25, el balance es 0. Digamos. Ahora, de mantención, de estos 25 de mantención, 8,16 se están yendo, ¿no es cierto?, perdón, de los 25 disponibles, 8,16 están yendo a mantención, y nos queda un balance, ¿no es cierto?, un exceso de 17,78 megacalorías, ¿no es cierto?, de energía metabolizable, y que esas van a ser ocupadas en crecimiento, ¿no es cierto?, que es lo que vemos acá. Crecimiento 17,78 disponible, requerido 17,78. Balance 0. Por lo tanto, hay que hacerlo. Esto de las reservas tiene que ver con la condición corporal cuando trabajamos con las vacas, sobre todo. Después me voy a la proteína. Ya, en la proteína entonces me dice que está disponible 775, casi 776, ¿no es cierto?, gramos por día de proteína metabolizable, y que tenemos un balance, ¿no es cierto?, negativo de menos 85 gramos. Es decir, ¿no es cierto?, que nos está faltando proteína, y eso lo vemos acá, ¿no es cierto?, donde vemos que la ganancia, ¿no es cierto?, o la limitante para la máxima ganancia es la proteína metabolizable. En este caso nos está indicando que es 1,77 kilos por día, y que podrían ser 2,6, ¿no es cierto?, en función de la cantidad de energía disponible. Y eso obviamente aquí nos está reflejando este déficit. Y que obviamente ese déficit aquí tenemos nuevamente. Si yo les pregunto por cuánto es la energía, perdón, proteína metabolizable para mantención, son, ¿no es cierto?, 265,7 gramos día. Y los 595 restantes son para crecimiento. ¿Ya? Y aquí es donde está la diferencia, ¿no es cierto? Porque tenemos 510 y necesitamos 595. Recuerden que cuando hablamos de cálculo de raciones, uno lo que está haciendo aquí es balancear para el animal, que sería la proteína metabolizable, pero también balancear para lo que es la proteína degradable, es decir, para mantener contentos a los microbios del rumen. ¿Ya? Porque dijimos hace un rato atrás que mientras mayor sea la sinergia, ¿no es cierto?, entre las bacterias y el animal, y más barato nos va a salir, ¿no es cierto?, la producción de ese animal, ¿no? Porque en el fondo los nutrientes van a estar proveyendo los microbios del rumen, tanto la energía, ¿no es cierto?, los ácidos grasos volátiles, como la proteína microbiana, ¿no es cierto?, las vitaminas del complejo B y K. Entonces lo que vemos acá es cuánta es la proteína degradable en el rumen, ¿no es cierto?, qué porcentaje de la proteína cruda representa eso, y cuánto es la proteína, ¿no es cierto?, de escape, o la proteína no degradable en el rumen, ¿no es cierto?, que es casi un 30% en este caso. Y qué porcentaje eso es de la materia seca. Y la relación de proteína degradable respecto a proteína no degradable. Después en este cuadro acá al medio lo que estamos viendo es la cantidad de energía, en el fondo cuánta es la síntesis de proteína microbiana que estamos logrando a partir de la proteína degradable que está recibiendo tanto el rumen y de la energía disponible para que esos microbios se reproduzcan. Y vemos, ¿no es cierto?, que la cantidad es 0,9 kilos día, ¿cierto?, del punto de vista de la energía, ¿no es cierto?, las requeridas son 0,9, la cantidad, ¿no es cierto?, de proteína degradable ruminal es de 1,41, ¿no es cierto?, y el balance es de 0,50, es decir, tenemos un exceso de proteína degradable en el rumen. ¿Qué es lo que suele ocurrirnos a nosotros, sobre todo cuando estamos en sistemas pastoriles? Porque las praderas tienen mucha proteína, ¿no es cierto?, a las salidas de invierno, y además, ¿no es cierto?, gran porcentaje de esa proteína es una proteína de alta degradabilidad en el rumen. ¿Ya? Entonces acá tenemos un superávit. ¿Ya? La idea es que este valor, ¿no es cierto?, el balance de proteína metabolizable y el de proteína degradable en el rumen, ojalá fueran valores cercanos a cero. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo acá? ¿Cuánto de la proteína metabolizable que está el animal, ¿no es cierto?, digiriendo en el intestino delgado proviene de las bacterias que crecieron en el rumen y cuánto proviene del alimento? Entonces, básicamente, ¿no es cierto?, casi un 70% de los aminoácidos, ¿no es cierto?, que ese animal va a ocupar van a provenir, ¿no es cierto?, de la proteína microbiana y solo un 30%, ¿no es cierto?, de proteína de escape o mal llamada bypass. Y acá, también aquí esto es una prueba del exceso de proteína degradable que tenemos, porque este valor
¿no es cierto? Lo ideal sería que fuera 0, lo más cercano a 0 posible. Y nosotros estamos en 80 gramos, ¿no es cierto? Casi 81, lo que en el fondo viene a representar este exceso de proteína degradable en el rumen. ¿Qué problema representa esto, no es cierto? Que este nitrógeno, ¿no es cierto?, ruminal va a ser absorbido y va a ser eliminado, ¿no es cierto?, principalmente en la orina, y eso obviamente tiene también un costo energético y además un impacto ambiental. Por lo tanto, este valor ojalá deberá ser 0, ¿ya? Y lo vemos acá también en el balance de nitrógeno, ¿no es cierto? Es decir, este es el consumo de nitrógeno, ¿no es cierto?, el nitrógeno retenido y el excretado, ¿no es cierto? Y si ustedes hacen una operación rápida y simple, ¿no es cierto? Es decir, si yo divido 48,01, que es lo que retuvo el animal en sus tejidos, etcétera, por la cantidad que comió, que son 262, de nuevo, 48,01, dividido en 262,45 por 100, nos da, ¿no es cierto?, 18% de eficiencia, digamos. O sea, no está tan mal, digamos, pero lo ideal, ¿no es cierto?, es ojalá que este valor retenido fuera, ¿no es cierto?, lo máximo posible. Aquí estas son características de la dieta, ¿ya? En este caso, si yo les preguntara por cuál es la concentración de energía neta de mantención de esa dieta, es de 1,79, la concentración de energía neta de ganancia es de 1,17 y 2,88 megacalorías por kilo de materia seca de energía metabolizable. Y finalmente acá tenemos la cantidad de metano, ¿no es cierto?, que está siendo perdida. En este caso, un 4,3% de la energía bruta consumida se pierde, ¿cierto?, como metano. Y después estas son otras unidades, ¿no es cierto?, para expresar lo mismo. Todas pérdidas, ¿no es cierto?, de metano, ya sea expresada en moles por día, en megacalorías, ¿no es cierto?, por día, con el equivalente, o en gramos, ¿no es cierto?, de metano por kilogramo de materia seca digerida o consumida. Después acá arriba tenemos los minerales, ¿no es cierto?, y vamos a hacer solo un ejemplo para demostrar cómo ajustar esto. Entonces ustedes ven que aquí que el calcio, ¿no es cierto?, tiene un valor negativo, no es tan negativo, ¿no es cierto?, a lo mejor habría que buscar una fuente de cobre que está más negativo, ¿no es cierto? Podemos agregar las dos. Entonces, para eso me tendría que ir aquí a alimentos, ¿no es cierto? Y buscar acá, seleccionar, ¿no es cierto? Vamos a algún óxido de zinc, más arribita está el cobre. Fosfato, manganeso, carbonato, óxido, magnesio. Ahí. El 812, entonces lo agregamos. Volvemos al home. Tengo que ponerle la cantidad. Lo podemos poner acá también directamente. En este caso, vamos a ponerle un 0,1, ¿no es cierto? Y le vamos a quitar acá 0,1. Y este lo vamos a poner 9,9, entonces. Mantenemos el 100. Y ahí con eso ya nos pasamos, digamos, bastante. Entonces puede ser mucho menos, ¿no? Podría ser 0,05, ¿cierto? Y este sería 9,95. Ahí estamos en el 100. Ya me queda un exceso todavía, ¿no es cierto? Y vamos a agregarle también un poquito, un 0,07 de calcio, ¿no es cierto? Que se lo vamos a restar también a este de acá. Sería, entonces, 22. Y este sería 9,73. Falta un poquito. 0,25, entonces sí. 9,75. Ahí estamos casi. Me va a ser 0,5, 9,70. Ya, ahí casi, digamos, lo dejamos balanceado. Entonces ahí tengo, digamos, ¿no es cierto?, los valores. En este caso, urea, obviamente no debería poner, porque ya tengo un exceso de proteína degradable en el rumen. Entonces, si yo pongo urea, este valor va a crecer, ¿ya? Vamos a hacer solo para efectos demostrativos, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner, por ejemplo, un 1% de urea. Se lo vamos a restar aquí también a este mismo, 9,6, entonces.
subió un poquito, ¿no es cierto? 1,43, teníamos 1,41. Entonces, en la medida que yo voy agregando más urea, va a ir empeorando, ¿no es cierto?, la proteína degradable, o sea, va a ir aumentando, y este valor acá también va a ir aumentando, ¿ya? Podemos cambiar aquí algunos valores también, ¿no es cierto? En este caso, no, faltó ver acá el tema del consumo. El modelo nos está diciendo que estamos 250 más 350, me equivoqué, bueno, está bien, 300, 3 por 3, 9. Según el modelo, ¿no es cierto?, debería estar comiendo 6,36 kilos, y nosotros tenemos 9. Entonces, una forma de ajustar eso es acá, ¿no es cierto?, donde dice escalar la ración. Yo puedo decir, en realidad, sobreestimé el consumo, y en realidad esto debiera ser un 20% menos. Entonces, si quiero restarle el 20%, serían 2 por 8, 16, ¿sí? Un 20% menos sería 80, ¿ya? Y ahí me corrige inmediatamente a 7, ¿ya? ¿Se fijan? Y obviamente cambia todo acá. Se acrecenta el déficit, ¿no es cierto? Sigue habiendo un exceso de proteína degradable ruminal, ¿ya? Sigue habiendo un exceso de nitrógeno, ¿no es cierto?, ruminal, o derechamente puedo colocar el valor, ¿no es cierto?, cercano a ese, en este caso 6,5. ¿Ya? Y ahí está parecido. Ahora, lo ideal es que estos valores no estén tan, obviamente, disparados. Este valor predicho, ¿no es cierto?, no es que uno tenga que seguirlo, digamos, porque una cosa es lo que el modelo va a predecir, el modelo no es exacto, por lo tanto siempre debiera estar entre un torno a un 5, un 10%, ¿no es cierto? Esos valores relativamente no son tan locos, digamos, de observar. Esta ración tiene un 88% de materia seca, aproximadamente 89%, un 18% de proteína cruda, está un poquito alto tal vez, ¿no es cierto? Habría que bajar los 16 tal vez. Bueno, ¿no es cierto? Y un pH bastante neutro. La fibra detergente neutro efectiva, ¿no es cierto?, de un 15,41. Y eso es en términos generales, ¿no es cierto? Y si nos vamos a los aminoácidos, aquí hay un poquito de déficit de aminoácidos, ¿no es cierto?, de histionina, de lisina. Entonces uno podría buscar alimentos o algún suplemento si quisiera, digamos, para balancear eso. Si yo quisiera grabar esto, entonces aquí lo voy a guardar, ¿no es cierto? Y me va a preguntar qué nombre quiero colocarle, ¿no es cierto? Entonces le ponemos ejemplo clase, por ejemplo, ¿ya? Y ahí lo guardo, puedo elegir el directorio, obviamente, en este caso lo voy a grabar aquí en el escritorio. Y voy a minimizar acá. Y tiene el mismo logo, ¿se fijan? Ejemplo clase. Entonces, si yo lo abro, si yo cerrar aquí y le hago doble clic o lo abro, me va a abrir el archivo este tal cual está. Digamos. Entonces, vamos a hacerlo para demostrarlo. Digamos. Salimos ahí. Se fijaron que apreté el exit y aquí entonces le pongo abrir con o abrir. Aquí debería, no sé si me va a tirar al Excel de Mac, pero en el Windows, al ponerle abrir, debiera abrirle automáticamente. No, a mí me tiró al de Mac, parece. No, está bien, ahí está lo viendo. Al ponerle abrir o doble clic, debiera automáticamente abrirle el software, digamos, ¿ya? No es necesariamente que tengan que abrir el software y después abrir el archivo o los archivos que estén trabajando. ¿Dudas, consultas mientras se abre eso? ¿De acuerdo? No, Y aquí deberá pasar un segundito y deberá cargarse lo que teníamos, ¿se fijan? Y ahí está, con el 9005, etcétera, tal cual como lo dejamos. Si yo quisiera imprimir, ¿no es cierto?, estos reportes, me voy aquí, bueno, antes de imprimir me voy a ver los reportes, y aquí están los reportes que es como un resumen de lo más relevante, ¿no es cierto? Me dice esta tabla O01, ¿no es cierto? Me dice, estamos trabajando con animales de crecimiento o de finalización, con el modelo mecanicístico, ¿no es cierto? Peso, este es el peso, ¿no es cierto?, destarado, descontando, ¿no es cierto?, ese 4 o 6% que habíamos en clase, el peso maduro, la raza, etcétera, condición corporal, edad, y acá me da lo mismo que vimos antes, ¿no es cierto?, los balances de energía y proteína. Recuerden que la proteína metabolizable puede ser levemente, ¿no es cierto?, negativa. Cuando hablo levemente, ¿no es cierto?, -5, -10, porque hay parte del nitrógeno se recicla, ¿no es cierto? Entonces,
siempre y cuando, ¿no es cierto?, no haya un exceso de nitrógeno en la ración, ¿ya? Si el nitrógeno, ¿no es cierto?, recuerden, está en exceso, entonces la capacidad de reciclar va a ser menor, y ahí entonces sí va a ser importante que haya un valor negativo. ¿Mm? Si no hay mucho nitrógeno en la dieta, sobre todo si no hay mucho nitrógeno degradable, entonces yo podría ser levemente negativo en eso porque voy a estimular un poco el reciclado. Entonces, estamos ganando, ¿no es cierto?, casi 1 kilo, y aquí la limitante es la proteína, ¿no es cierto?, por este valor que ya vimos. El consumo, ¿no es cierto?, actual es de 6,5 kilos, estamos, modelo predice 6,36, y lo otro ya en general lo vimos, estamos maximizando, ¿no es cierto?, la simbiosis con este 72% de la proteína proveniendo de las bacterias. Ahí está la ración que nosotros preparamos, con sus kilos, cuántos kilos, ¿no es cierto?, tal cual, y base materia seca. Entonces, esta información yo se la paso al hombre que me va a preparar la ración, por ejemplo, decir, ya, pese 1,8 kilos de alfalfa, ¿no es cierto?, 3,6 de maíz, etc. Y hacia el lado está, ¿no es cierto?, el balance o los resultados para minerales y vitaminas, y hacia abajo de aminoácidos, ¿ya? Entonces, ese es el reporte. Y yo podría imprimir esto, ¿no es cierto? Podría imprimir, aquí ir colocando todo lo que quiera, ¿no es cierto?, para imprimir. No lo vamos a hacer porque no tengo impresora. Como ejemplo, ¿ya? Estos botones, voy a volver un poquito aquí al menú ahora, ¿no es cierto? Cuando yo les mostraba acá los alimentos, ¿no es cierto? Estos botones que están acá son para borrar todo. Por ejemplo, si yo quiero borrar los que guardé, aprieto el Delete All, ¿cierto? Puedo seleccionar uno, si tengo una lista de varios, y borrar ese en particular. Los puedo ordenar por nombre, ¿no es cierto?, por orden o por orden alfabético. Importar, ¿no es cierto?, una base de datos que tenga, o exportar esta, ¿no es cierto?, para llevarla a trabajar a otro lugar. Pero todos estos botoncitos que están aquí a la derecha de la librería del usuario son justamente para lo que es el usuario, ¿ya? Ok. Entonces, después, moviéndonos acá, ¿no es cierto?, tenemos este botón que nos muestra todos estos botoncitos que están acá, que son de los cálculos. Y aquí tenemos los cálculos de requerimiento, ¿no es cierto?, de energía, hacia abajo, ¿no es cierto?, son todos, si ustedes se fijan, dicen tabla R1, ¿no es cierto?, todas las con R son de requerimiento. Requerimiento de lactancia, de crecimiento, de preñez, de crecimiento, en este caso el objetivo de ganancia o de preñez o lo que sea. En este sentido acá, vámonos a ir viendo las de una porque se nos enreda mucho. Acá requerimientos, como ven ustedes, de mantención, y aquí están todos los factores de corrección. Por ejemplo, este es el requerimiento de mantención, recuerden, es 0,077 por el peso metabólico. Después acá hay de aclimatación, ¿no es cierto?, en función de la variable meteorológica, en este caso es 0, no lo consideró. La raza también no hay ningún ajuste, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Todos estos son factores de corrección. Acá está 5,38 calorías más, ¿no es cierto?, porque los animales no están con estrés, ¿no es cierto?, y tienen algo de actividad física, etc. Entonces aquí hay un detalle del calor producido, etc. Pero esto ya no quiero detenerme en eso, digamos, porque es mucho más detalle. Lo mismo que el de suministro, el de nitrógeno de balance, que es un resumen de lo que está en la tabla, ¿cierto? Acá está todo siempre con la solución empírica y la solución mecanicística, ¿ya? Lo mismo con el metano. Varias ecuaciones acá, varios resultados en función de si la dieta tiene alta, media o baja cantidad de forraje, o calidad de forraje, digamos, cantidad y calidad. Este DMRI, ¿no es cierto?, eso es interesante porque aquí si yo aprieto acá, recuerden que estaba fijado en las opciones, ¿no es cierto?, acá, en opciones 1,5 kilos, que es un poco alto en realidad. Eso de nosotros deberíamos lo corregido, se me escapó a mí. Nosotros dijimos en clase que la requería, ¿no es cierto?, ojalá entre 0,7 y 1 kilo, más o menos. Entonces pongámosle acá que nuestro target es de 1 kilo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ese es el valor, ¿no es cierto?, target. Vuelvo acá
al modelo, ¿no es cierto? Y eso lo estamos obteniendo más o menos con, en este caso, con la limitante de la proteína, ¿ya? Entonces, si yo me voy acá a este DMRI, ¿no es cierto? Y calculo, me va a calcular tratando de optimizar para ese valor de 1 kilo que pusimos, ¿no es cierto? Entonces me dice que esto era lo que teníamos antes y ahora después de hacer el cálculo, obviamente costo no hay nada, porque no le pusimos precio en términos de metano, en términos, ¿no es cierto?, de proteína degradable, etcétera, y que ahora está optimizada, ¿no es cierto?, para lograr 1,014 kilos, ¿ya? Y eso implica un consumo de alimentos de 6,54. Y aquí está, ¿no es cierto?, lo que teníamos y lo que, ¿no es cierto?, ha sido estimado para optimizar para esa ganancia de 1 kilo, ¿ya? Y entonces, eso, si ustedes se fijan, esto es lo que tenemos, 1,64, 3,29, y si me voy acá, me dice que en vez de 1,64 es 1,625, que en vez de 3,29, el óptimo es 3,25. Entonces yo puedo optimizar la ración para el objetivo, en este caso, que es esa ganancia de 1 kilo aproximado. Miércoles creo que. Sí, entonces vamos a cargar este otro, vamos a cargar el User Guide. ¿Ya? Entonces ese User Guide es el que viene en los apuntes, en la guía, digamos. ¿Ya? Ok, ahí está, ¿ves? Son 3 ingredientes solamente. En este caso tener un superávit importante de proteína, entonces si quisiéramos ajustarlo, entonces obviamente tengo que bajar proteína, entonces tengo aquí la principal fuente de proteína, tengo dos principales que son la alfalfa y la harina de soya, ¿no es cierto? Entonces ese está muy alto, entonces ese lo tengo que bajar, probablemente, ¿no es cierto?, no sé, por un 5, y eso significa que tengo que subirle al resto, digamos. Entonces voy a subir aquí a un 20, y todavía me está faltando un 5%, entonces se lo voy a subir a 75, y ahí bajé de 121 a 45, o sea, todavía estoy muy alto. Otra opción sería subir, ¿no es cierto?, esto en 80, bajar esto en 15, bajé a 42, pero el mayor impacto lo voy a tener acá, digamos. O sea, si bajo esto a un 2%, probablemente ahí bajé a un 20, si bajo un 1%, un 12, si bajo a 0, ¿no es cierto?, significa que tengo más, vamos a dejarlo ahí, 27. Ahí bajé de 126 a 16, ¿no es cierto? Ahora puedo trabajar precio. Ya, 1,20 kg, en este caso, en este ejemplo, como está, el balance ruminal está un poquito corto, entonces a lo mejor necesitaría, si me voy aquí, tengo un balance de proteína degradable en el rumen levemente negativo, entonces una opción sería más barata que esta soya, ¿no es cierto?, era agregar, por ejemplo, urea. Entonces aquí podríamos colocar urea. A ver, vamos a ver qué va a hacer la torta aquí. Ahí está, los 845. A aceptar. Me voy al home. Entonces ahí tengo urea y aquí le podría agregar entonces un 0,1%. A lo mejor eso es mucho, 0,5. 0,05. Con eso, no, sí, puede que sea 0,1. Pongámosle 0,1. Y tengo que restarle, ¿no es cierto? Aquí lo ponemos 79,9%. Y ahí como que todavía me falta un poquito de proteína, ¿no es cierto? Estoy levemente negativo. Vamos a subirlo un poquito más. Entonces, 0,2, 0,3%, ¿no es cierto? Y sería 79,7. Ahí quedo con el 100. El consumo actual está un poquito bajo. Lo subo con el escalar en un 10%. Entonces le pongo 110. Ahí llegué a 7,7. Todavía estoy corto, digamos. Podría subirlo nosotros otro 10%. Ahí me pasé un poquito mucho ya. 8,47. Entonces dejémoslo en consumo aproximado de unos 8 kilos. Digamos, 8 kilos. Y todavía estoy levemente negativo. Entonces ahí uno puede seguir jugando, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo un exceso de proteína metabolizable, pero estoy corto en proteína degradable en el rumen y me está generando un balance. Recuerden que este tiene que ser ojalá cero, cercano a cero. Pero ahí uno podría agregar o más alimentos, ¿no es cierto? Lo importante acá es conocer qué alimentos hay disponibles, dónde estoy, ¿no es cierto? Porque no se trata de llenar acá la cosa con
con cualquier alimento, sino que qué es lo que está disponible en la región donde estemos trabajando.